Que el Señor les bendiga, hermano. Un saludo para cada uno de ustedes. Paz de Cristo al que aún no he visto y quizá ha pasado mucho tiempo y no lo he logrado ver. Como ustedes saben, estamos haciendo estudios por el canal YouTube, que son estudios privados, y este día domingo, 10 de mayo, me toca a mí. Así que yo he estado viendo el libro de Jonás, Antiguo Testamento, y lo que Dios puso en mi corazón hoy día para presentárselo a ustedes, pero también lo puso para darme cuenta yo de cómo el hombre es a través de las fricciones, a través de las tribulaciones, cómo se comporta y cuál es la solución o la salida que muchas veces él busca, está en Dios. Entonces, yo quiero ver el libro de Jonás y quiero estudiar en este día quiero ver la oración que hace Jonás. Dentro del libro, ustedes se van a dar cuenta que Jonás hace dos oraciones. La primera oración está en el capítulo 2 y ahí está la oración de Jonás, que es una oración de fe. Luego está la oración que hace Jonás, que está en el capítulo 4, que ahí él ora enojado, y ora con enojo a Dios. Y yo quiero enfocarme ahora, hoy en día, en la oración que él hace, que está en el capítulo 2, que vendría siendo la primera oración que Jonás hace. En esta primera oración que Jonás hace, nos vamos a dar cuenta primero que Jonás, ustedes leyendo el libro completo, son 4 capítulos, se van a dar cuenta que Jonás es un tipo rebelde. O sea, él es un tipo rebelde que quiere huir de la presencia del Señor, no quería predicar en Nínive, se va a embarcar para irse a Tarsis. Cuando va dentro de ese viaje viene una tormenta, lo echan al mar y dentro del mar Dios tiene preparado un pez que se lo trae. Entonces, esto le pasa por una rebeldía que él tiene ante Dios. Entonces, yo quiero ver dentro de la oración que hace Jonás, hay varios hermanos que dicen que Jonás cita muchos salmos dentro de su oración. Son 8 salmos los que él cita aproximadamente, porque algunos citan otros salmos más. Yo por lo menos tengo o anoté 8 salmos dentro de la oración de Jonás, los cuales se los quiero leer para que ustedes los puedan ver. Voy a leer los salmos, las citas, no el versículo completo, sino solamente la oración o la frase que él citó de dicho salmo. Por ejemplo, ustedes pueden darse aquí cuenta en el capítulo 2 de esta oración, que en Jonás capítulo 2, versículo 2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Esa cita está tomada de Salmo 120, versículo 1, donde dice: a Jehová clamé estando en mi angustia, y él me respondió. Jonás capítulo 2, versículo 3 dice: me echaste en lo profundo. Salmo 88, 6 dice: me has puesto en el hoyo profundo. En Jonás capítulo 2, versículo 3 dice: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y eso está tomado de Salmo 42, 7: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En Jonás capítulo 2, versículo 4 dice: desechado soy de delante de tus ojos. Salmo 31, versículo 22 dice: cortado soy delante de tus ojos. Jonás capítulo 2, versículo 5 dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Está tomado de Salmo 69, versículo 1, donde dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Jonás capítulo 2, versículo 7 dice: me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Está tomado de Salmos 18, versículo 6: clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo. Jonás capítulo 2, versículo 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias. Salmo 31, 6: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Jonás capítulo 2, versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Está tomado, dice, del Salmo 116, versículo 17: ofreceré sacrificios de alabanza. Versículo 18: a Jehová pagaré ahora mis votos. Entonces, estos son los salmos que Jonás cita dentro de su oración. Son aproximadamente 8 salmos los que él está mencionando a la hora de orar. Y esto nos da a entender que él primeramente es un profeta, un portavoz de Dios, uno que es como un heraldo que lleva el mensaje del rey hacia los pueblos, hacia las naciones. Y él tiene que llevar un mensaje a Nínive. Entonces, siendo profeta,
también es un hombre que es muy conocedor de la palabra del Señor, conoce los salmos y los cita en esta oración. Y tú te puedes dar cuenta que quizás siendo conocedor y siendo profeta elegido por Dios, es rebelde al mensaje de Dios, es rebelde a la obediencia a Dios. Y por lo tanto podemos ver que hoy en día quizás nosotros, siendo hombres quizás elegidos por Dios, o mujeres también elegidas por Dios, y conocedores también de la palabra del Señor, podemos ser aún también rebeldes como lo fue Jonás. Así que esto nos da a entender de que muchas veces no basta con saber la Biblia, no basta con conocer la Biblia. Lo que nos sirve a nosotros es conocer a Dios y estar con Dios y tener presencia de Dios en nuestras vidas. Así que aquí ahora vamos a entrar a ver la oración de Jonás. Versículo 17 del capítulo 1 parte diciendo así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces aquí ya empieza la oración. La oración va a empezar dentro del pez. Jonás se encuentra dentro del pez 3 días y 3 noches. Y es ahí, dentro del pez, donde él va a comenzar a orar. Capítulo 2, versículo 1. Dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Entonces aquí empieza la oración. La oración está dentro del pez. Entonces Jonás hace su oración estando dentro del pez. Algunos dicen que estuvo orando 3 días y 3 noches continuas. Yo creo que no. Yo creo que al tercer día es en el cual él va a orar. Y dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. En mi angustia invoqué a Jehová. ¿Dónde se encontraba él? Dentro del pez. Ahí él estaba angustiado. Su alma sentía una aflicción tremenda. Y es ahí donde él dice: basta, ahora oro. Tienen que pasar 3 días para que se sienta realmente afligido del alma para poder orar. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido que sentir también una angustia para poder orarle al Señor? ¿Cuántos días tienen que pasar para que nosotros oremos? Jonás estuvo 3 días. ¿Cuántos días llevamos nosotros? ¿Cuántos días llevas tú? ¿Cuántos días llevamos sin orar, sin sentir la relación de intimidad con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Dios eterno que ha enviado a su Hijo? Entonces él tuvo 3 días y sintió esa angustia, esa aflicción en el alma, y dice a Jehová, dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Y siendo aún rebelde, Dios lo escuchó. Siendo aún nosotros a veces rebeldes, porfiados, pecadores, Dios nos oye, aún en nuestra aflicción, aún en nuestra agonía, aún en nuestra rebeldía, en nuestro pecado. Dios espera que nos acerquemos a Él, arrepentidos, y lo oremos. Sigue aquí diciendo: desde el seno del Seol clamé. Desde el seno del Seol. La palabra Sheol tiene que ver con el lugar de los muertos, el Seol. Entonces está diciendo: desde el lugar de los muertos. Jonás sentía que dentro del pez él estaba en el lugar de los muertos. Es como que si estuviera a las puertas de la muerte se encontraba. Y desde ahí él dice: clamé. La palabra clamar significa gritar, llamar, clamar. Desde ese lugar, desde dentro del pez, él sentía que se encontraba en el lugar de los muertos. Desde dentro del pez, él grita, él llama a Jehová. Y muchas veces nosotros nos ha pasado lo mismo. Muchas veces nuestra oración, más que una oración, más que hablar con Dios, más que contarle algo, muchas veces gritamos porque nuestra aflicción es tremenda. Le decimos: oh Dios mío, ya no doy más. Oh Señor, escúchame por favor. Entonces muchas veces también clamamos. Nuestra alma clama desde adentro y grita hacia afuera, expresando a través de nuestra voz. Y Jonás lo que está haciendo es eso. Una vez que está dentro del pez, él clama, él grita. Y muchas veces nosotros, al caer en pecado, al ser desobediente o al pasar alguna tribulación, alguna aflicción, lo que hacemos es también gritar. Y este hombre está clamando dentro del pez, dentro del Seol. Él siente que está en el lugar de los muertos. Y él ahí es donde él grita y llama a Dios. Dice: clamé. Dice: y mi voz oíste. No hay lugar alguno donde el Señor no nos pueda oír, donde el lugar menos apropiado que nosotros pensemos
que nos encontremos, el Señor ahí nos puede escuchar. Desde ahí Él va a escuchar. No hay lugar alguno donde el Señor no nos puede escuchar. No podemos huir de un lugar sin creer que Dios no nos va a ver o no nos va a escuchar. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Algo que reconoce Jonás es que fue Dios quien lo echó al mar, a lo profundo del mar, ya que viendo la historia en el capítulo 1 te vas a dar cuenta que quienes echaron a Jonás al mar, a lo profundo, a la tormenta, fueron los marineros. Pero él entiende que esto fue propósito de Dios. El Señor hizo que lo echaran al mar. Era voluntad del Señor. Porque lo reconoce así: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mire, uno que se puede dar cuenta aquí que Jonás estaba huyendo. Jonás se quería ir de la presencia del Señor y quería huir a Tarsis, que es la actual España, y él quería irse muy lejos, huir de la presencia del Señor. No quería predicar a Nínive porque sabía que esos hombres se iban a arrepentir y que Dios lo iba a perdonar, que eso está en el capítulo 4. Entonces él quiere huir y él no quiere ir a predicar. Mire qué paradoja uno puede darse cuenta aquí en esta situación, porque el hombre quiere huir de Dios. Y Dios le dice: tú quieres huir de mí, quieres huir a un lugar muy lejos. Bueno, yo te voy a enviar a un lugar mucho más lejos, a lo profundo del mar. ¿Qué más lejos vas a ir a través de eso? A lo profundo del mar lo echó, y tus ondas y tus olas, oh Señor, pasaron sobre mí. Dios lo enjuició y lo lanzó a lo profundo. Y qué triste es ver cómo los hombres se quieren alejar del Señor. Y muchas veces nosotros, siendo rebeldes, buscamos eso, buscamos alejarnos del Señor. Y Dios lo que quiere es que nos acerquemos más a Él, pero nosotros, siendo porfiados, nos alejemos. Nos alejamos bastante del Señor, y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros ni para ninguno de mis hermanos. Dios quiere que todos nos acerquemos a Dios. En estos tiempos quizás de pandemia, la gente quizás no busca al Señor. Y cuando Dios lo que quiere es que lo busque, que vengan a Él. Así que aquí uno se da cuenta de que esto fue fue un juicio de Dios sobre Jonás. Dios lo está castigando. Versículo 4 dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Un profeta que es desechado delante del Señor. El Señor desecha aquí a Jonás, lo está desechando. Y qué triste es cómo este profeta va a ser desechado por Dios, porque ha seguido sus propios preceptos, ha seguido su propio pensar, en el sentido de que no quiere predicar. Y Dios lo desecha, quiere huir de la presencia del Señor. Es un hombre porfiado, es un hombre rebelde, y cuántos calificativos más quizá uno le podría colocarle. Pero él quiere huir, él no quiere nada por el Señor. Y viene siendo ahora un desechado. Dios lo ha desechado. Dios quiere que nosotros no seamos desechados nunca delante del Señor, que nunca seamos rebeldes a su palabra, al predicar, al vivir en santidad, al amar a los hermanos. Que el Señor no nos deseche a nosotros. Dice: más aún veré tu santo templo. Y él pregunta: siendo desechado, veré tu santo templo, oh Señor. Quizás está hablando del templo, el templo físico que estaba en Jerusalén. Algunos dicen que es el templo que está en el trono de Dios en el cielo, pero él está preguntando: siendo desechado, aún veré tu templo, aún podré llegar a ese lugar de adoración, aún podré llegar a ese lugar donde oro, donde está la gloria de Dios. ¿Podré llegar ahí siendo desechado? O sea, ¿podremos llegar nosotros a ser que alguna vez somos desechados? Si es que nos arrepentimos, sí. El Señor siempre está con su brazo extendido hacia nosotros. Y esta es la oración de Jonás. Versículo 5 dice: las aguas me rodearon hasta el alma. El alma es el ser, es la vida, es la persona. También es el aliento de vida, es el respirar. Lo que está haciendo quizás aquí es que las aguas amenazaron mi vida, las aguas amenazaron mi respirar. Dice: rodeóme el abismo en el griego sé que significa sin fondo, un lugar que no tiene fondo. El abismo en hebreo creo que es Honduras, y por lo tanto dice él aquí en ese versículo, está prácticamente diciendo que las aguas amenazaron mi vida, me encuentro en un lugar que no tiene fondo, que no tiene fin, por ser un rebelde,
por no predicar la palabra del Señor, por tratar de huir de tu presencia. Me encuentro ahora en este lugar. Dice, el alga se enredó en mi cabeza, dentro del pez, quizás esté diciendo. Lo que tengo en mi cabeza ya son puras algas. O quizás descendí a la parte más baja donde están estas algas. Versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. Los cimientos en la construcción son los que están bajo tierra y son los que mantienen al edificio sólido y fuerte. Y quizás esté diciendo ahí los cimientos que están debajo de las montañas, en las partes más bajas que se pueden encontrar el hombre, que es en lo profundo del mar. Dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Los cerrojos, un cerrojo a veces se utiliza en las puertas, en la artillería de armas también, que es para cerrar el arma y no se realiza algún disparo. En las puertas es para cerrar las puertas y ponerle un doble seguro, se usa un cerrojo y así las puertas no se puedan abrir. Por lo tanto, quizás Jonás esté tratando de decir dentro de su oración que la tierra le cerró las puertas. Le cerró las puertas con un cerrojo. Y Jonás nunca más va a volver a poder entrar a la tierra porque la tierra le cerró las puertas. Y Jonás ahora se va a encontrar en lo profundo del mar y no va a poder salir desde ahí. Y todo esto lo que él dice es una oración. Y dentro de esta oración Jonás está expresando cómo se sintió él cuando los marineros lo echaron al mar. Cuando los marineros lo echan al mar, él está diciendo que sintió una angustia en su alma, que una vez echado dentro del mar, él sintió como si estuviera en el Seol, en lugar de los muertos, se encontraban las puertas de la muerte, estaba ahí. Y está diciendo, aparte de eso, está diciendo de que su alma ya no podía respirar por causa del agua. Está diciendo prácticamente que su alma se vio afectada en ese sentido, su cabeza estaba enredada de algas, descendió a las partes más profundas. Desde ahí él grita y clama y llama a Dios desde ese lugar. Jonás está contando la historia en esta oración de cómo se sintió él cuando fue lanzado al agua y el pez se lo tragó. Algunos dicen de que Jonás murió. ¿Por qué? Porque toman el pasaje de Mateo capítulo 12, donde el Señor Jesucristo dice la señal de Jonás van a tener. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces piensan que Jonás murió y Dios aquí lo resucita. Pero yo no creo que él haya muerto, aunque sí va a decir acá, ahora, va a decir en el capítulo, en el versículo 6, va a decir, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás tiene fe. Desde aquí en adelante él va a agradecer a Dios. No hace ninguna petición, el Señor dame esto, no. Jonás reconoce su rebeldía, expresa lo que está pasando en esa situación, está expresando lo que él sintió, lo que él vivió a la hora de ser arrojado, pero también ahora va a expresar de que Dios lo va a sacar aún de ahí, de que su oración va a llegar al cielo, va a nombrar el templo de Dios y va a decir la salvación viene de ti y voy a pagar lo que prometí. Por lo tanto ejerce fe. Jonás tiene fe y sabe que va a salir de esa situación y que Dios aún lo va a escuchar, aunque haya sido un hombre rebelde y aunque se encuentre en lo más profundo del mar, y aunque haya sentido de que ya la vida se le va, él dice, Dios me va a escuchar. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Él tiene fe, él sabe que el Señor lo va a sacar de ese lugar, de ese Seol, como él le llama. Desde el Seol el Señor lo va a sacar, ¿no? Desde el lugar de los muertos, desde dentro del pez el Señor lo va a sacar aún desde ahí. Dice, cuando mi alma desfallecía tiene que ver quedar sin fuerzas. Mi alma ha quedado sin fuerzas, el alma ya no tiene fuerzas. Cuando mi alma no tenía fuerzas, en mí me acordé de Jehová. Y en el versículo 1 dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Cuando mi alma estaba afligida, cuando mi alma no tenía más fuerzas, fue cuando le oré, cuando clamé, cuando grité al Señor. Qué triste es pasar por todo esto para poder orar al Señor. No es necesario que pasemos por estas situaciones
Lo que sí es necesario es que oremos todos los días. No es necesario llegar a vivir una situación tan extrema, tocar tan fondo para poder clamar al Señor. Podemos orar libremente hoy en día en nuestros hogares, en cualquier lugar donde nos encontremos, podemos levantar nuestras manos limpias y clamar al Señor y decirle: oh Señor, eres tú mi salvación y mi escudo, eres tú, Padre mío, mi fuerza, eres tú, Señor, el que me da valentía para poder seguir, eres tú el que me guarda mi entrada y mi salida. Así que por lo menos aquí se ve que Jonás, él invocó al Señor, pero ¿cuándo? Él fue que oró, clamó, invocó al Señor. ¿Cuándo lo hizo? Cuando ya su alma no tenía fuerzas para seguir dentro del pez, cuando su alma estaba ya en aflicción tremenda, cuando ya pensaba que se iba a morir, cuando las aguas amenazaban su vida, cuando él sentía que se encontraba en el Seol, en las puertas del infierno, en las puertas de la muerte, cuando él sentía de que el alga ya se enredaba en su cabeza, cuando su alma ya no tenía más fuerzas, es ahí cuando él se acuerda del Señor y él clama, grita, ora a Dios. Y eso es lo que él está expresando dentro de esta oración. Dice: cuando mi alma desfallecía, cuando ya no tenía fuerza en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El templo ahí no tiene que ver el templo terrenal, sino el templo celestial. Mi oración ha llegado a tu presencia, oh Señor. Él es un hombre que ejerce aquí fe. Siendo rebelde de todo, mi oración va a llegar a ti, oh Señor. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esto fue lo que hizo Jonás. Jonás abandonó la misericordia del Señor por seguir las vanidades ilusorias. Vanidades por estar vacío, por seguir algo que era falso, por seguir un precepto que él tenía de no predicar. Abandonó la misericordia del Señor. ¿Y qué es lo que pasa cuando abandonamos la misericordia del Señor? Es cuando podemos tocar más profundo. Y es cuando podemos tener experiencias muy malas, como así la que le pasó a Jonás. Dice versículo 9: mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Estando en ese lugar dentro del pez, te voy a ofrecer sacrificios de alabanzas. O aún saliendo del pez, voy a ir al templo y ofreceré sacrificios de alabanzas. Te alabaré con mi boca, oh Señor. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también, alabar al Señor con nuestros cánticos, con nuestra boca, glorificarle con nuestra boca al Señor. Y Él le va a glorificar, Él le va a dar sacrificios de alabanzas al Señor. Versículo 9 dice: pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Él cree que el Señor lo va a salvar. De ti es la salvación, pagaré lo que prometí. Sé que me sacarás de la sepultura. Mi oración llegará a tu templo. Es un hombre que ejerce fe. Es un hombre que, a pesar de todo, a pesar de su desobediencia, a pesar de su rebeldía, estando dentro del pez, entiende lo que sucedió y entiende lo que hizo y cuenta su agonía tremenda que está viviendo. Y dice: pero a pesar de esto, el Señor escuchó mi voz en su santo templo y yo ofreceré sacrificios de alabanza, le pagaré lo que prometí. Jehová, de él es la salvación. Es un hombre que ama a pesar de todo a Dios, aunque en su segunda oración lo va a hacer con enojo, y es muy diferente a esta oración. Así que esta es la oración de Jonás, un hombre que se sintió terriblemente abandonado y desechado de parte de Dios por ser rebelde y desobediente a la palabra del Señor. Un hombre que en su oración expresa lo que él vivió y lo que él sintió a la hora de ser echado al mar y ser tragado por ese pez que Dios tenía preparado. Dios quiera que a nosotros nunca nos pase algo como esto. Dios quiera que Dios no nos tenga que disciplinar de esta manera, que no tengamos que vivir experiencias como esta, como que nuestra alma quede sin fuerza, como que nuestra alma se sienta afligida, como que sintamos que nos encontramos en las puertas de la muerte, como que nuestra alma ya se va a ahogar por el lugar que nos encontremos, que nuestra vida ya quizás esté desfalleciendo. No. Dios quiera que nos dé fuerzas para que siempre estemos firmes. Y la palabra del Señor dice: el que esté firme, mire que no caiga, que nuestra fe
decaiga nunca. Así que, queridos hermanos, esta es la palabra que tengo para ustedes. Espero que el Señor les bendiga mucho y espero que haya sido entendible lo que fue la oración de Jonás. La hace dentro del pez y es una oración que él reconoce su pecado. Y dentro de nuestras oraciones, cuando oremos al Señor, tenemos que reconocer nuestro pecado y decir: oh Dios, perdónanos y danos salvación a través de tu Hijo amado. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga mucho, paz de Cristo, y que todos podamos seguir perseverando en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén.